Muy bien, retomamos en instantes nada más, entonces vamos a estar en comunicación con un integrante del sindicato de bomberos a propósito de lo que introducía Verónica en el bloque anterior. Alfredo. Sí, es difícil el tema de incendios, ¿no? Porque yo pienso, a veces, ¿se acuerdan de esos incendios que a veces suceden en Estados Unidos, en Los Ángeles, que destruyen centenas de propiedades y además dice uno en Los Ángeles, Estados Unidos, es decir, ¿cómo no van a tener ellos justamente recursos como para pagar? Y sin embargo, parece que hay ciertas situaciones que son incontrolables, por más recursos de los cuales dispongan. Yo creo que ahí implica mucho el tema de previsión y hacer conciencia en la gente del manejo del fuego, ¿no? Bien. Yo viví el incendio de Santa Teresa el Grande hace añares, estaba yo ahí y realmente empieza a avanzar y es brutal, ¿no? No lo parás con nada. Entonces me parece que hay que ser muy consciente del cuidado, ¿no? Sobre todo la gente que, viste, que no pasa nada, no. Bien. Puede pasar. John Cevalle está en línea en este momento, es delegado general del Sindicato de Bomberos. ¿Cómo le va? Hola Victoria, buenas tardes a todo el panel y a la audiencia, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Felicitaciones por todo el trabajo que están realizando, pero también entendemos que es un buen momento para que se planteen asuntos que sirvan para, bueno, por lo menos la etapa de prevención. ¿Cuáles son los reclamos del sindicato? Bueno, los reclamos del sindicato al día de hoy son los mismos que venimos arrastrando desde el año pasado y desde hace unos 20 años atrás. Bomberos cuenta con falta de personal, estamos hablando de un número de unos 1.200 bomberos que nos hace falta, pero no solo para incendios forestales y no solo para la costa o Montevideo Canelones, precisamos para todo el país. También para afrontar los incendios en el invierno. Claro. No es solo que ahora se da esto y salimos, no, esto nosotros ya lo preveíamos que iba a suceder, primero por el clima que está propiciando a incendios forestales que vayan a ver, y aquí el más, porque hemos tenido años atrás, venimos gozando de un beneficio que nos daba el clima, que teníamos veranos lluviosos, claro. y que bueno, gracias a eso nos hacía fácil el trabajo. Ahora no está pasando eso y a eso le sumamos los bosques que están muy repletos de mugre, por hablar así, y de que son bosques que no son forestales, o sea, no son de empresas, que las empresas forestales, hoy lo decía, siempre mantienen limpio y tienen una buena prevención de incendios. En este caso son bosques que son de particulares y también de la Intendencia y demás, y bueno, ya sabemos que esa zona de Rocha presenta estos riesgos. El tema acá está dado que no tenemos el suficiente personal. Bien. Yo recién escuchaba a uno de los panelistas que decía de que en California se dan los incendios grandes y demás, y son imparables. Es verdad eso. El incendio forestal se apaga con estrategias y ahí se juega con el clima. El clima es un factor fundamental para poder extinguir un incendio forestal. Y pero desarrollar también, una estrategia. Por supuesto, para armar una estrategia. No nos olvidemos que en esa zona del país el viento es muy cambiante, sí. Y tenés un viento que te cambia al amanecer y otro al atardecer. Entonces vos tenés que más o menos ir previendo de dónde te vas a ubicar, cómo lo vas a atacar y demás. Pero también es muy importante el aporte que se le da con la maquinaria vial, abriendo las calles cortafuego, los helicópteros que vemos que han sido muy pocos y que es mucho a veces el traslado desde ir a buscar el agua en el Elibalde y poder después arrojarlo a las llamas. O sea, para ir pasando, John, para ir pasando línea, 1.200 efectivos más, para empezar. Sí, es lo que precisamos. Bien. Y desde hace mucho ¿Más que estamos... destacamentos? No, más destacamentos creo que no. No, porque inclusive los destacamentos que tenemos están bien distribuidos y pasa el problema de que tenés 2 bomberos, 3 bomberos por guardia, cuando tendrían que ser, o sea, que en un destacamento... Llenar el destacamento, básicamente. ¿Cómo, perdón? Llenar el destacamento con personal. Sí, llenar el destacamento. Bien. Con personal Bien. Y con vehículos. Bien. A ver, vamos a los vehículos entonces, porque también mencionaban, yo creo que en alguno de sus reclamos del año anterior, llegaron a hablar de camiones atados con alambre. ¿Eso qué significa? Bien.
Si bien la Dirección Nacional de Bomberos en estos últimos tiempos ha hecho compra de camiones, Sí. se compraron 20 camiones en Europa y otras 25 camionetas Ford Ranger ahora lo último, 4x4. Las camionetas fueron distribuidas pero no tienen choferes para manejarlas. Eso por un lado. Los camiones Iveco que se compraron en Europa trajeron problemas de fábrica y continuamente concurren a talleres para su reparación. Y después tenés el resto de la flota, que es una flota que está obsoleta y que sí, mucha está atada con alambre, ninguna pasa las condiciones para poder circular, tanto en calles como en rutas nacionales. No tienen la habilitación correspondiente. Entonces también incurrimos en falta, en cierta forma, al estar en un vehículo que no tiene las condiciones mínimas de seguridad. ¿Y esto hace cuánto que se arrastra, John? Muchos años. El tema es que Bomberos ha tenido muchas fallas, tanto en la compra de vehículos como en la redistribución de los vehículos. En una época se compraba flota usada desde Europa y era una flota que si bien venía en buen estado, nosotros el mantenimiento que se le da en Uruguay no es el que le da a Europa y por lo tanto esos vehículos que ya están usados La caen vida en útil desuso rápidamente. era, claro, era muy corta. Sí, sí. Bien. No sé qué decirle, la verdad que me están diciendo por acá que te dé el pésame, John. En fin, no, acá seamos un poco problema más es, positivos que Victoria, eso. el problema que quiero decirle a la Sí. población, que hoy un bombero trabajando en un incendio, ya sea forestal, de estructura o en un accidente de tránsito, está haciendo el trabajo por 3 bomberos o 4. ¿Ah? Y eso no es bueno para la salud del propio bombero y Ni para la respuesta la respuesta, por en supuesto. términos de eficacia y eficiencia, Claro. ni que hablar, ¿no? Perdemos total eficacia por la falta de personal. Todos los Bueno. problemas que tenemos redundan en la falta de personal y te podría mencionar 1001 problemas que van desde los problemas sanitarios de salud, los de estrés, los de cansancio físico. Bueno, tenemos compañeros que muchas veces han estado internados en psiquiátricos por problemas, por todo lo que el bombero está acostumbrado a ver y que la gente piensa que el bombero todo lo soporta al ver. Y Es no que, es ¿sabés así. qué, John? En realidad, tal vez me equivoco, pero creo que me acompañan, me parece, los panelistas en el razonamiento, estoy segura. A ver, la imagen del bombero en los últimos años en nuestra sociedad está muy arriba, ¿no? Uno tiene una sensación de que trabajaban muy bien, de una gran empatía con la sociedad, con el ciudadano. No se les escuchaba, salvo casos muy excepcionales, en reclamos, bueno, es hora de que nos enteremos todo lo que están poniendo de Bien. más en la realización de su tarea, ¿no? El tema es, Victoria, que tampoco existían los sindicatos policiales, ni de bomberos, ni de nada. Entonces, todo lo sufríamos en la interna y no lo podíamos transmitir a la población y decirle a la población de primera mano en las situaciones que estábamos, que hemos estado siempre. Yo soy hijo de bomberos y bueno, y esta situación la vivo desde niño, criado en destacamento de bomberos y sé que esto ha sido toda la vida así y antes era aún peor por la recarga horaria que tenían los bomberos. Antes un bombero, inclusive cuando yo ingresé en el año 96, trabajaba 24 horas y descansaba 24, de las cuales tú tenías que salir a hacer 272 para poder mantener tu vida económica un poco mejor. Una historia repetida, sí, exacto. Sí, sin duda alguna. John, muchísimas gracias. En concreto, algo más, sobre todo que te tengo en línea y por el momento del año, el antecedente de este incendio y los que, Dios quiera, no vengan después. ¿Algo más que puedas agregar? Sí, pedirle a la población que tenga sumo cuidado a la hora de hacer una hoguera, una fogata, un asado, lo que sea, porque después lo padecemos todo y no lo padece solo los bomberos que están trabajando en el lugar, lo padece la sociedad en su conjunto, las pérdidas totales que se dan. El turismo puede tener una repercusión muy grande a consecuencia de esto, y entonces lo que le pedimos a la población que mantenga un estricto cuidado, que por favor, una vez que realiza una quema, un fuego, lo que sea, a mente que ya está prohibido por reglamento, que tenga mucho cuidado, también en la pirotecnia ahora, en las fiestas que se vienen y demás. Tengamos cuidado, por favor, todos los uruguayos, porque se nos va de las manos. Nosotros, si bien muchas veces nos toman como héroe,
La verdad les agradecemos desde el infinito, desde el alma, pero no podemos bajo ninguna circunstancia abarcar con todo esto que se nos viene encima y que no podemos soportar. John, muchísimas gracias por su tiempo, de verdad es muy valioso todo esto que acaba de plantear. Muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias a ustedes, estamos a las órdenes y que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Igualmente para usted y todos los integrantes del Cuerpo de Bomberos. Muchas gracias. Bien, qué increíble, ¿no? Como uno a veces desconoce Era lo que las decíamos, realidades y aún así qué ejemplar, cómo trabajan, con cuánta entrega. ¿no? Y hay un aspecto que creo que también, aprovechando que estamos abriendo un poquito la visibilidad de la problemática, Sí. no solamente están en los incendios. No, por supuesto. Hablaba recientemente Las inundaciones, por favor. los accidentes de tránsito. Perdón, el bombero que vio el horror reciente, ¿no? En este la caso, desesperación de los 2 niños carbonizados. El otro día podía hablar con una persona que se dedica a eso y me decía la desesperación de que la vida de alguien que está atrapado dentro de un vehículo Claro, y que te está pidiendo dependa de mi ayuda. trabajo. Muchas veces los médicos afuera diciendo, sacalo ya. Y justamente se afirmaba en algo que dijo aquí el representante del sindicato, no tienen ayuda psicológica. Muchos de nosotros nos vamos a casa con esas imágenes y hacemos lo que podemos y eso después, más tarde o más temprano, en la vida de estos bomberos vuelve, ¿no? Por supuesto. Hoffman. Sí, Gracias por acompañarnos hoy. no, gracias a usted por la invitación. Hace más o menos unos 45 años más que voy a Santa Teresa. Sabes que tenemos, perdón, parece cosa mandinga, pero tenemos un problema con ese micro. A ver si alguien me alcanza uno de mano, por favor. Ahí está. Porque supongo que vas a contar la experiencia de tu propia experiencia Claro, en el incendio de Santa Teresa. Gracias. entonces digo, conozco Santa Teresa bien. Es más, estuve en el incendio que dijo mencionaba Alfredo. Mi padre fue 4 años director del Servicio de Parques del Ejército, así que conozco bien lo que es el Parque de Santa Teresa. Y seguimos a veces cometiendo algunos errores, ¿no? Si bien creo que en estos 40 años se ha mejorado la infraestructura, se ha mejorado el equipamiento, pero falta mucho. Y lo acaba de decir el propio integrante del sindicato. O sea, aquellos que no conocemos realmente la interna y cómo se maneja, digo, yo estuve 16 años en los hoteles 5 estrellas en Punta del Este y muchas veces había carencias de cuando se incendiaba un edificio, no llegaban los bomberos. En un lugar exclusivo, ¿no? Sí. El tema de que a veces se habla si un incendio en una torre, hay solo una escalera. Entonces, yo creo que es hora de empezar a tomar medidas y a invertir en estas cosas que son de prevención, más allá de todo el aspecto climático que realmente Sí, por supuesto. son... Ahora, algo que dijo también John del sindicato es, o entendí mal, hay bosques, por ejemplo, cuando pertenecen a empresas, que las empresas en responsabilidad empresarial cuidan, lo limpian, toman las medidas de prevención. Ahora, cuando pertenecen a privados y pertenecen a la intendencia, que no se limpian, que no se cuidan, que no forman o no integran esas medidas de la etapa prevención, ¿no hay responsabilidad ahí? Y hay todo lo que tiene que ver con los árboles que se utilizan para las plantas de celulosa, no hemos tenido ningún problema, porque hay brigadas de bomberos, hay capacitación, hay cortafuegos, hay todo. Siempre los incendios se dan en la costa y en estos lugares donde nadie controla. O sea, Con más razón, entonces vuelvo a el insistir pino, en la el pregunta. pino, el pino. Aparte también, el pino es como decía Pepe, ¿no? Es como si fuera una granada, ¿no? Se prende acá y puede expander entonces es riesgoso, pero también yo creo que tenemos que aprender de otra gente que tiene también este tipo de situaciones y empezar a tomar medidas, ¿no? Porque si no, todos los años estamos con el corazón en la boca en estas etapas, aparte haciendo la danza de la lluvia para que llueva y se pueda aplacar esto, porque si realmente no hubiese llovido, hoy estábamos en una peor situación. Bien, vamos a seguir de cerca la evolución entonces de este incendio controlado en este momento y
procurar que no queden solo en el día de hoy los reclamos de los bomberos, que es por ellos, pero es por todos, obviamente, ¿no? A través de la edición de Telemundo y demás programas tendremos más novedades.